El mercado laboral es una cosa apasionante y es algo que en España pues no conocemos porque lo que hay allí no es un mercado laboral, es un, es un desguace laboral porque la verdad es que da pena verlo. Pero en general, yo siempre digo lo mismo. Si tú quieres tener certeza absoluta sobre lo que vas a cobrar, hazte funcionario, porque si no, lo tienes muy difícil. Bienvenidos una vez más al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero, que consiste en desnudar un poco los números de los invitados con el fin de aprender de su experiencia gestionando su dinero. Yo soy Sergi Benet y hoy estamos con Carlos Otermin. Gracias por venir y bienvenido al podcast, Carlos. Muy bien, muchas gracias, Sergi. Vale, pues antes de nada, lo que solemos hacer son unas preguntas rápidas para poner en contexto al invitado. Así que, nada, muy breve. ¿Qué edad tienes? 31. Vale, ¿de dónde eres? ¿De Madrid? ¿Tienes estudios? Sí. Bueno, estudios. Carrera, como todo el mundo. No sé si vale para mucho, pero carrera, sí. Estudié ADE y Finanzas en la Carlos III. Muy bien. Vale, ¿tienes pareja actualmente? Sí, estoy casado. ¿Y tema números? ¿Compartís finanzas? ¿Habláis de números? Esto es una movida bastante complicada. Sí, compartimos mucho, pero es algo que estoy intentando equilibrar cada vez más. Compartimos mucho, pero a veces creo que llega un punto en el que es incluso malo compartir tanto. Hay que estar alineados, pero también tener un poquito de margen cada uno, ¿no? Uh-huh. Qué curioso. Cuéntanos un poco más a qué te refieres con esto. Es difícil, ¿no? Además mi mujer es de familia de bastante dinero y está acostumbrada a un cierto estilo de vida, a un cierto ritmo y muchas veces llega un momento en el que te pones a planear tanto o a hacer tantas cuentas que te amargas un poco, ¿no? Y yo siempre huyo mucho de eso, de la gente está de bolsa Twitter echando el Excel y sacando números a 30 años porque me parece que no es una forma de vivir y sin embargo sí que te das cuenta de cuando estás casado y tienes una serie de responsabilidades es muy fácil caer en eso, ¿no? Caer en el hacer números juntos y ponerse a agobiarse con lo que vas a tener que gastar dentro de 15 años, ¿no? Vale. Bueno, para la comunidad y la audiencia, Carlos tiene un Twitter bastante activo y suele entrar bastante en polémicas muy rápido, así que nada, quizá lo vemos durante la charla, pero bueno, que lo sepáis, si alguien quiere seguirle un poco más, es Carlos Otermin, ¿no? Tal cual. Sí. Yo, me mojo mucho, pero también es una cuenta personal, sin faltar al respeto, pero siempre dando un poco de caña. Vale. Muy bien. Pues, ¿hijos tenéis? No, todavía no. Vale, ¿y dónde estás viviendo ahora mismo? Yo ahora vivo en Manila, en Filipinas. ¿Estás de alquiler o en propiedad? Compramos la casa, estamos en propiedad, pero bueno, todavía debemos bastante pasta, pero estamos. ¿Y cuánto tiempo llevas allí en Manila o en Filipinas o fuera de España? Pues yo fuera de España 7 años, yo creo, he estado 7 años. En Filipinas llevo como casi 6. Vale. ¿Intención de volver o te quedas allí? No, a ver, no me gustaría quedarme aquí. Y sí que me atrae mucho Asia y es un sitio que disfruto y donde creo que hay muchas oportunidades. Cada día me atrae más Latinoamérica también. Además, me parece que para nosotros tiene mucho sentido, tiene mucha afinidad y es un sitio donde podemos ser bastante más felices porque, por ejemplo, la parte cultural es mucho más interesante, o a mí personalmente me resulta más interesante que la parte asiática, aunque no sea más que por afinidad, ¿no? Pero no creo que vuelva a vivir en España en ningún momento cercano. Me gustaría seguramente pasar temporadas, pero bueno, a nivel fiscal y a nivel de oportunidades, la verdad es que lo veo difícil. Ya. Te ha perdido, ¿no? España te ha perdido para siempre. No, bueno, yo voy mucho, y yo disfruto mucho y a mí me encanta. Y a mí Barcelona, o sea, yo sería feliz viviendo en Barcelona o viviendo en Málaga o viviendo en Valencia. Madrid también, pero lo tengo más visto. Pero bueno, al final, si las oportunidades no tienen sentido y si te cuesta dinero, no. Yo creo que cuando estás en fase de montar cosas, de crecer, es un sitio difícil para estar, porque todo resulta más complicado. Aunque cada vez menos y cada vez hay más ecosistema y hay gente que hace mejor las cosas,
mira, yo te conocí en 2013 cuando estabais con vuestro proyecto y lo estáis haciendo muy bien, ¿no? Pero están cambiando las cosas, pero todavía es difícil. Ya. Vale, pues vamos ya a entrar en materia. Venga. ¿A qué te dedicas actualmente, Carlos? ¿Cuál es tu foco? Yo trabajo para Lazada, que es una empresa propiedad del grupo Alibaba. Yo llegué aquí en 2015, cuando todavía era una empresa propiedad de Rocket Internet, sobre todo era una empresa de e-commerce generalista, sería básicamente como un Amazon en su día, aunque ahora hemos migrado mucho más al modelo Alibaba. Y bueno, yo soy vicepresidente ejecutivo del grupo y llevo el negocio en Filipinas, la parte comercial y operacional. Uh-huh. A nivel de negocio, dices que ahora se parece más a Alibaba. ¿Qué diferencias principales habría entre modelo Amazon y modelo Alibaba? Bueno, nosotros al final somos un marketplace. La realidad es que cuando empezamos aquí no teníamos muy claro qué queríamos ser. Y mucho la influencia de Rocket Internet también viene un modelo muy marcado en el que se empieza a comprar en un modelo de retail, ¿no? De 1P, lo que se llama 1P, ¿no? De first party, siempre estás muy enfocado a comprar, a tener muchos proveedores, a generar volumen, pero lo que nos dimos cuenta bastante rápido es que es un modelo que no escala demasiado bien. Incluso Amazon a día de hoy ya tiene más del 50% del mix que viene de vendedores, del marketplace, y nos hemos enfocado mucho en montar un marketplace con un foco muy local, enfocado sobre todo en desarrollar marcas y vendedores locales, y a día de hoy prácticamente no tenemos negocio de retail, todo lo que hacemos es construir negocios y ayudar a vendedores a vender más. A mí es un enfoque que me gusta mucho más, me parece más bonito. Tenemos millones de vendedores, tenemos cientos de miles de vendedores que ganan mucho dinero y me resulta más agradable, más atractivo, y creo que elimina muchos de los conflictos que te generan un retail o que te generan incluso pues, un modelo mixto como sería el modelo de Amazon, ¿no? Uh-huh. Vale, y tocando un poco tema Alibaba, está bastante movidito ahora por Twitter. Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tienes acciones directas de la empresa? ¿Cómo ves la empresa? Sí, yo tengo acciones directas, de hecho es mi primera posición. Bueno, yo siempre lo he compartido, yo llevo comprando bastante tiempo, mi precio medio es como 150 y algo, 160, con lo cual pienso que ahora mismo es un momento muy bueno para entrar. La realidad es que es una gran empresa que no se conoce mucho en Europa. De hecho, cuando lees artículos justo hoy, no sé cómo, creo que a través de la newsletter de Ronan de e-commerce he llegado a un artículo que hablaba de Alibaba y de JD en algún medio en España, y es que no tienen ni idea. O sea, es que es lamentable, la verdad. Justo se mezclan AliExpress con Alibaba. Alibaba es una empresa que es un holding enorme, un conglomerado que tiene 26 empresas que abarcan desde el mundo de la salud, el mundo logístico, medios de pago, fintech, hasta el e-commerce más tradicional, las plataformas principales como sería Tmall, Taobao, y a nivel de empresas y participaciones en empresas internacionales también tienen bastante. Joint Venture en Rusia, tienen Trendyol en Turquía, tienen Daraz en Bangladesh, Sri Lanka, o sea que tienen mucho potencial. Y creo que cotiza a un precio, bueno, que descuenta mucho un escenario muy negativo y que refleja una serie de incertidumbres y de preocupaciones que yo creo que no se van a materializar, ¿no? Vale. Pues volviendo un poco a tu empresa, a Lazada, actualmente, ¿en qué facturación está más o menos? No puedo decir mucho porque son datos bastante... Somos una empresa privada, son datos bastante confidenciales. Vale. Decenas de miles de millones. Lo dejamos así como más general. Decenas de miles de millones, sí. Vale. Es el volumen de mercado en la región donde operamos, básicamente el sudeste asiático son 6 países. El volumen de mercado de e-commerce está en torno a 75 billion y es básicamente un mercado donde hay 2 players fundamentales que son Shopee, propiedad de SEA, que es una empresa cotizada en Singapur, que es la acción que mejor lo ha estado haciendo del mundo los últimos 18 meses, y nosotros. Y básicamente estamos los dos siempre compitiendo. En algunos mercados somos más grandes, en algunos mercados son más grandes ellos, pero bueno, es una empresa bastante grande y creciendo muy rápido, que yo creo que es lo importante, porque al final
Cuando yo llegué aquí, Lazada era muy pequeño, pero lo importante es que estás en el sitio adecuado, en un mercado que crece a triple dígito, con un potencial tremendo. Triple dígito de crecimiento, no está mal, ¿eh? Sí. Y a nivel de trabajadores, esto sí que se podría compartir, más o menos cuántos sois en Lazada. Somos unos 15.000, contando entre logística y plataforma. La parte más de core commerce de plataforma seríamos unos, creo que en torno a 3.000 más o menos. La parte logística es la que emplea más gente porque tenemos mucho ecosistema de primera milla, de última milla, tenemos todo el network de muchos almacenes de proximidad, de grandes almacenes, tenemos todo el sistema de sorting, o sea, de lo que sería el middle mile. Realmente una de las partes más complejas de gestionar es la cadena entre el momento en que tú recibes pedidos de vendedor y los envías a la última milla. Entonces es un negocio bastante intensivo, tenemos también muchos riders, con lo cual, bueno, ese es más o menos el split. ¿Tenéis riders propios, como si fuera un Glovo, Deliveroo y estos? Sí, tenemos riders propios. También subcontratamos mucho con empresas logísticas. En general, cada día es más aceptado y es algo más normal en el modelo que subcontrates con empresas third party en todo el mundo. Y era uno de los grandes problemas que teníamos en el sudeste asiático, que no había muchas empresas logísticas que pudieran, por lo menos, no es ya que no las hubiera, que había algunas, pero eran bastante tradicionales, pero empresas que pudieran trabajar de la forma que queríamos y por lo menos dar un servicio con una serie de, como mínimo, con una serie de SLAs y con una serie de premisas para tener por lo menos una experiencia de usuario decente, era imposible. Estábamos hablando de empresas que trabajaban en papel, que no podían conectarse a un ecosistema de e-commerce. Ya. Vale, muy bien. Pues cerramos un poco la fase corporativa. Sí. Nos centramos en Carlos como persona, finanzas personales. A nivel de ingresos, ¿vale? Tu fuente principal de ingresos, entiendo que es el sueldo de la empresa en la que estás. Sí, a nivel ingresos sí. La realidad es que a nivel de activos tú puedes activarte todo lo que tú quieras, pero no, por lo general no te genera un ingreso recurrente, sobre todo con el perfil de inversiones que tengo yo. Mi fuente principal de ingresos, tengo como 3 o 4 fuentes de ingresos, pero vamos, el 90% viene de mi sueldo. Vale. ¿Y un número aproximado de en cuánto estaría este sueldo anual? ¿Se podría compartir? Es difícil. Bueno, a ver, es que son paquetes un poco complicados porque la realidad es que en este tipo de empresas la mayoría del sueldo lo cobras en acciones, ¿no? Entonces, la parte de cash es una parte bastante razonable en base al perfil y al rol, pues no sé, 6 dígitos en el rango bajo, ¿no? Pero vale, la parte interesante y la parte atractiva al final siempre es la parte de acciones, que además en este tipo de empresas incluso los incentivos y las curvas, ¿no?, de rendimiento y de acciones se multiplican dependiendo de tu rendimiento y dependiendo de tus ratings y del desempeño que tengas. Entonces, lo más atractivo aquí es que realmente puedes llegar a tener un multiplicador en el cual ganes en acciones más de lo que ganas de sueldo. Vale. Y a nivel de lo que decías de las acciones de Alibaba directamente, o sea, tú ahora con tu sueldo, el bonus es acciones directas de Alibaba y son líquidas, las puedes vender cuando quieras, o cómo funciona esta parte? Bueno, depende. Yo tengo parte del bonus es en cash y luego tengo acciones. En general lo que tenemos son más acciones de Lazada, porque es más fácil al final cuando estás en una empresa específica se suele intentar dar acciones de esa empresa, ¿no? Porque Alibaba no deja de ser un gran holding, entonces mucha gente tiene participaciones de la empresa en la que trabaja. Y fundamentalmente a día de hoy casi todo lo que percibo en esa parte de sueldo es en acciones de Lazada. Vale. ¿Cómo lo puedes monetizar eso? O sea, ¿cuándo puedes realmente materializar esas acciones? Pues es un tema difícil y tú de esto tienes mucha experiencia porque, bueno, cuando yo lo que te conozco también a raíz de las inversiones y de Sitka y del tema de Meller,
En las startups y en general en las empresas es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. Ricos en papel hay muchos, ¿no? Está el cementerio lleno. Solemos tener, cada vez que hay un hecho relevante, que hay una operación corporativa, que alguien compra, que alguien sale, que uno de los inversores sale, pues suele haber una ventana de liquidez, pero bueno, la liquidez nunca es asegurada en este tipo de negocios, ¿no? Hemos tenido varios hitos, pues desde que salieran algunos de los inversores que se unieron a la empresa en las rondas iniciales, luego algunos hitos internos, de objetivos internos, pero la liquidez nunca está asegurada, claro. ¿Tú has conseguido materializar algo de lo que has ido ganando en formato de acciones o todavía no? Sí que he conseguido materializar. Vale. ¿En alguna inversión adicional ha habido una proporción de cash out? ¿Entiendo? Sí. Cuando salió uno de los principales inversores que había estado con nosotros desde bastante al principio, se dio opción a todos los accionistas de que vendiesen. Vale, y tus ingresos, tu sueldo, ya sea la parte cash y la parte en acciones, ¿cómo ha ido evolucionando desde que empezaste? O sea, tú cuando empezaste, ¿en cuánto estabas aproximadamente? Y bueno, ahora ya has comentado que estás pues por encima de las 6 cifras bajas. ¿Cómo eran los inicios? Bueno, es que yo creo que depende tantísimo a lo que te dediques y de la rama en la que trabajes. El mercado laboral es una cosa apasionante y es algo que en España pues no conocemos porque lo que hay allí no es un mercado laboral, es un desguace laboral porque la verdad es que da pena verlo. Pero en general, yo siempre digo lo mismo. Si tú quieres tener certeza absoluta sobre lo que vas a cobrar, hazte funcionario, porque si no, lo tienes muy difícil. Yo, cuando era consultor, sabía más o menos lo que cobraba y sabía lo que iba a cobrar hasta que fuera director o socio, si sonaba la flauta, que son no sé cuántos años, te van subiendo el sueldo X, ¿no? La mayoría de empresas, sobre todo empresas tradicionales, el sueldo es, pues, el sueldo de entrada es el que sea, no sé, 24, 30, lo que sea, no sé cuánto se paga hoy, y luego vas subiendo a X% al año, por lo general por encima de la inflación, y normalmente cuando tienes alguna promoción, pues si las cosas salen bien, tienes una buena subida, ¿no? A mí ese modelo no me convencía, ¿no? También depende mucho de tu situación personal. Yo lo que intenté fue optar por un modelo distinto donde me quería venir a empresas tecnológicas, yo siempre quería trabajar en tecnológicas, donde quizás al principio cobrase algo menos, pero el upside fuese mucho más agresivo, ¿no? Entonces yo en su momento estaba en Accenture, no sé qué cobraría, 50 y tantos mil euros. Claro, con 24 o 25 años, con ese sueldo en Madrid, parece que eres la leche, pero no sé. Bueno, primero, yo me dedicaba a todas estas cosas de inversión en startups, tal, así es como también nos conocimos, a hacer cosas, side projects, porque a mí siempre me ha interesado mucho la parte más tecnológica. Segundo, con esa edad, pues bueno, salvo que tengas una situación personal muy específica o estés casado tal, con ese sueldo vives bien. Lo que me interesaba era ganar algo menos, seguramente, pero tener ese upside, ¿no? Entonces yo cuando empecé aquí cobraba algo menos, de hecho cobraba bastante poco, bueno, entre comillas, ¿no? Yo me considero muy afortunado, pero perdí bastante. Yo vine aquí perdiendo como un 25% del sueldo, algo así, pero con la oportunidad de entrar en una empresa que sabes que factura X y que puede hacer un 100X. Entonces, yo negocié muy mal y yo en general siempre he sido un negociador de mierda. Es una de las cosas que estoy intentando hacer bastante mejor ahora y gracias a Dios he tenido oportunidad de aprender más y de tener bastantes trainings y tal, pero yo vine aquí al final pues como un pardillo, que tienes muchas ganas, que quieres experiencia internacional en tecnología y que tienes un perfil más o menos bueno de consultoría de un chaval con 5 años que con 5 años de experiencia quiere trabajar, quiere hacer cosas y te traen aquí a que demuestres. Entonces yo vine aquí sin acciones, vine aquí sin bonus, pero la verdad es que tuve bastante suerte porque rápidamente, currando como un animal, o sea, currando los primeros años trabajando a muerte, pero rápidamente me puse pues en una posición muy buena, ascendí rápido a Vice President, estaba en el grupo ya del management team, pues yo creo que entré en el management pasados 18, 20 meses,
tenía muy buena relación con el CEO. Mi primer paquete de acciones lo tuve como a los 2 años, pero los primeros años ya incluso me cambiaron el contrato para darme bonus. Entonces, bueno, bien, a ver, o sea, no, yo no voy a llorar a nadie. En los primeros años vivía con 3.000 euros netos o 3.000 dólares netos, no sé lo que sería en su momento en Filipinas, que es un país razonablemente barato, y tampoco me los gastaba porque estaba en la oficina todo el día. Sí que teníamos cultura de empresa, un poco de startup más cañera, de salir bastante, de viajar bastante y tal, pero vivía bien. Y lo que pasa es que, bueno, pues como toda apuesta, me la jugué y el sueldo fue creciendo muy, muy rápido. Vamos, no creo que hubiera sido posible alcanzar algo parecido en España. Ahora sí que hay cierta burbuja de e-commerce, justo lo comentaba antes en Twitter con gente, que parece que hay algo más de burbuja de e-commerce. Se está pagando muy bien el e-commerce y se está pagando muy bien tecnología por fin en Europa, pero yo no habría conseguido llegar a donde estoy con 31 años, con los sueldos que tengo, ni de casualidad. Vamos, seguramente nunca habría llegado a eso ni en toda mi vida. Entonces, bueno, pues una apuesta. De hecho, tuve un año que el sueldo, justo salté de categoría y tal, y el sueldo subió como un 35%. Y luego tuve otro hito grande que fue cuando entré, como son niveles, ¿no? Cuando entré a ser, pues los niveles son vicepresidente, vicepresidente senior, vicepresidente ejecutivo. Cuando entré a ser vicepresidente ejecutivo, dentro de eso sí que ya parte del paquete es digamos, como cuando te hacen socio en las consultoras, ¿no? Parte del paquete es un pool de acciones bastante bueno, vale, con el objetivo de retener, y bueno, y seguro me dedico a historias de estas y tal. Vale. Cuando entraste en la empresa, ¿cuántos trabajadores había? Bueno, pues eso es divertido, porque una de las cosas interesantes de estas startups, sobre todo de la escuela inicial, ¿no? De la escuela 2.0, es que contrataban mucho, y de hecho contrataban como un síntoma de fuerza, ¿no? Contrataban como para enseñar a los inversores que crecían, ¿no? Y como para acojonar. Había mucha gente, no sé, yo creo que seríamos como 3.000 o 4.000, que tampoco hacía tanta falta, pero bueno, también en parte es comprensible porque es la belleza del negocio. O sea, lo bonito del negocio de e-commerce es que tú escalas muy, muy rápido. Nosotros los últimos años hemos crecido a triple dígito reduciendo personal, porque automatizas más, porque hay gente que se va, que no te hace falta encontrar sustitutos, y lo que pasa es que el negocio de e-commerce escala muy, muy bien, y llega un momento en el que por tu coste salarial y tu porcentaje de sueldos frente a otros gastos como marketing o logística es de risa. O sea, un e-commerce bueno llega un momento donde los sueldos son un error de cálculo, vamos, es un 0,00. Sí, esto me hace gracia porque no hace mucho lo hablábamos con otro emprendedor ya senior, que comentábamos este tema de que cuando un emprendedor es un emprendedor primerizo que está empezando su negocio, quizá lleva menos tiempo, te habla del equipo y de las personas como una métrica de orgullo, de decir, cuantos más seamos, es lo que dices, ¿no? De más poderío, más grande es la empresa, más todo mejor. Y en cambio, cuando hablas con emprendedores seniors que llevan muchos años ya pegándosela, es justo al revés. Te dicen, orgullosamente te dicen, pues mira, somos 5, somos 6 y la empresa va bien y es rentable. Y me hace gracia porque justo es esto que comentas, de que al principio parece que más personas es sinónimo de que la empresa es mejor, ¿sabes? Y luego va al revés. Es como la pasta, ¿no? La gente que te viene celebrando las rondas, que es una cosa que a mí me pone un poco nervioso. Celebrando siempre las rondas de financiación y presumiendo de que han levantado no sé qué. Y al final, cuando conoces a founders buenos y a gente, pues muchos de ellos intentan hacer bootstrapping todo lo que puedan, o pues ponen levantar pasta, o levantan lo mínimo pues para conseguir los hitos del negocio, pero sin diluirse. Es que es divertido, ¿no? Yo cada día lo veo más y cada día lo admiro más a la gente que hace a lo mejor revenue-based financing, o la gente que hace bootstrapping puro y duro, y mucha gente que lo que hace, o sea, yo lo hablaba el otro día cuando estaba en Madrid justo con un amigo que es buenísimo, y son 3 y tienen un SaaS y facturan 5 kilos y se lo llevan a la buchaca. O sea, que al final es que muchas veces el glamour que nos cuenta TechCrunch hace mucho daño y no tiene nada que ver con montar un buen negocio, ¿no?
Total. Sí que es verdad que hay tipos de negocio, hay modelos de negocio que para que consigan arrancar necesitan bastante capital, pero bueno, sí que hay un poco un vicio quizá exagerado de conseguir pasta para lo que sea lo más rápido posible y bueno, se hinchan un poco algunas rondas, pero bueno, yo creo que esto va cambiando y va por tendencias también del tipo de negocio, a lo que está más hot, lo que no. Sí, Pero bueno. totalmente. Vale, has comentado el tema del coste de vida. ¿De cuánto estaríamos hablando allí? O sea, tú pudiste reducir el coste de... Bueno, te atreviste a reducir tu sueldo, pero el coste de vida allí, más o menos, ¿en cuánto se reduce? Es que versus España. Es muy difícil saber, ¿no? Y uno de los problemas del tercer mundo o de países en desarrollo en general es que es o 0 o 100. Es decir, yo siempre he vivido bien y en Madrid, pues bueno, cuando vivía por mi cuenta, en un piso por mi cuenta y tal, no sé, cobrando bien, tampoco miraba mucho lo que gastaba, pero gastaría, no sé, en esa edad 2.000 y pico euros, no sé. Y me vine aquí y gastaba más o menos lo mismo, quizás algo menos. Lo que es interesante es que como estas ciudades son tan grandes, el alquiler es una parte importante y el alquiler suele ser caro, porque o vives muy lejos o te comes un atasco mortal. Pero si quieres vivir en el centro, los alquileres son caros. Yo de alquiler estaba pagando, no sé, 700, 800 euros, que no es ninguna locura por un piso de una habitación más o menos mediocre, pero bueno, con eso en Madrid pues también estaba bien en su día, ¿no? Entonces, es más caro de lo que parece. Y luego te pasa un poco parecido. La comida y tal es algo más barato. En general, las cosas que sean intensivas en mano de obra, pues no sé... los taxis son mucho más baratos, los restaurantes suelen ser algo más baratos, pero tampoco es mucho más barato, ¿no? Depende también mucho de cómo te apañes. Y lo mismo, o sea, una vez que quieres vivir algo mejor, yo en contra de lo que parece, soy bastante precavido con el dinero. Y yo he estado viviendo 5 años en un piso de un dormitorio hasta que ya, pues bueno, con mi mujer decidimos que nos íbamos a casar, que nos íbamos a ir a un piso mejor, pero yo he estado viviendo en un piso de un dormitorio regulero, pagando pues 800, 900 euros durante 5 años. Y la verdad es que reduces gastos, pero tampoco es ninguna barbaridad. Hay cosas que son mucho más caras, por ejemplo, internet o ciertas cosas como la electricidad, cosas así. Bueno, ahora ya no sé, con el PSOE se lo están compitiendo mano a mano. Pero en general, la verdad es que es menos barato de lo que parece. Vale. Pero si pudieras decir un porcentaje medio, yo qué sé, por ejemplo, una comida, o sea, comer en un restaurante. Sí. De media lo que te suelen decir es que es en torno a un 25 o un 30% más barato. Depende mucho de cómo vivas, pero sí, yo creo que eso es razonable. Es decir, la parte de comida, taxis y tal, es que puedes ahorrarte hasta un 50% fácilmente, pero hasta un 50%. Alquiler y tal, pues no te ahorras demasiado, pero sí, yo creo que en torno a un 25 o 30% puede ser. Vale. Y una pregunta, a nivel de sueldos, porque entiendo que la ZAD, al ser tecnológica, e-commerce y ser internacional, los sueldos supongo que están más occidentalizados o más europeizados, pero en general, ¿cuál crees que sería un sueldo de Manila o de Filipinas? ¿Cómo lo medirías? Bueno, me pasa como lo que te comentaba antes. O sea, al final aquí no hay término medio. Todos estos países en desarrollo son básicamente un 80-20, ¿no? Estamos hablando de un país con una tasa de pobreza tremenda, con muchísima gente que vive por debajo del umbral de la pobreza, vamos, más de un 50%. Pero luego la realidad, y es algo muy curioso, que hablamos mucho, la gente con buena educación, la gente con formación, con capacidad, la gente con talento, cobra mucha pasta. No somos conscientes de que en España, bueno, en Europa en general, ¿no? Quizás en Alemania, en algún sitio, incluso en Francia, que viven bastante bien, el talento cualificado se paga mal. De hecho, se suele pagar mucho por seniority, o bueno, si no te vas al paro con 40 y tantos, con 50 años, que te prejubilen, pero se suele pagar mucho en los consejos o en el board y tal, se suele pagar mucho a ejecutivos, pero tienes gente muy buena cobrando muy poco durante mucho tiempo. Y aquí pasa al revés, o sea, tienes un 60% de la gente que no vive, o sea, que malvive, pobreza, tienes un 20 y tantos % que cobran, pues,
500, 600, 700 pavos, gente que trabaja en sector servicios. Filipinas, el mayor sector a nivel nacional es la industria de los call centers. Todos los agentes pues se dedican sobre todo a subcontratar los agentes de atención al cliente de todo el mundo, sobre todo de habla inglesa, porque ellos son muy buenos, son nativos, en su primera lengua es el inglés y son nativos. Tienes aquí los call centers de medio mundo, de Accenture, de todos los bancos, aseguradoras. Es una industria muy grande, entonces en torno al 10-15% del PIB viene de eso, que suele pagar mejor. El sueldo medio está en 700-800 euros, pero si eres bueno puedes llegar a hacer 1.000 y pico o incluso hasta 2.000, que para el país es mucho. Luego tienes como 10-15 millones de filipinos que viven fuera, que son todas las, pues, tienes muchas enfermeras, camareros, gente que está en barcos, tienes mucho sector servicios por todo el mundo, los overseas workers, que contribuyen también como otro 15% del PIB. Pero luego, una vez te pones a mirar empresas grandes, alucinas. O sea, yo todavía hoy alucino cuando me pongo a comparar lo que cobra una persona buena en Europa o en España y frente a lo que cobra una persona buena aquí, y por lo que tengo también visto en Latinoamérica y con bastantes amigos también puede pasar incluso allí, dependiendo del país, ¿no? Argentina y tal, algo menos, pero en países, digamos, Colombia, México, etcétera, te pasa muy parecido. La gente del montón, con tener una formación más o menos buena, gana una pasta. Es impresionante. O sea, tú ves aquí a muchísima gente ganando 3.000, 4.000 pavos, que en España es un sueldo impensable, o sea, es un sueldo atípicamente, o sea, atípico, es algo muy bueno. Sí, sí, sí. Siendo gente malísima, o sea, siendo gente paquete, simplemente porque, volvemos a lo de siempre, como hay muy poco acceso a la educación universitaria, pues en cuanto tienes una carrera y has pasado por un par de empresas internacionales y tal, ganas bien. Yo estoy contratando ahora mucho y tienes a un montón de gente que cobra en niveles intermedios 60, 70, 80.000 euros, que son gente mala. Entonces, también no sé hacia dónde irá el mercado. Me da la sensación que es algo que pasaba, tú y yo no lo hemos vivido, pero que pasaba mucho cuando las cosas iban de cara. O sea, cuando el mercado va bien y las cosas crecen, es sencillo pagar esos sueldos. En los 90 en España, en los 2000, pasaba ese tipo de cosas. ¿Cuánta gente de bancos, de telefónica, de inmobiliarias no ha ganado pasta? Joder, cuando yo estaba en Price, veías lo que cobraban los gerentes que venían de la época buena. Estando yo en 2010 cobrando 24.000 euros más bonus. Tenías gente que había entrado que hace 6 años que no era nada buena ni nada, pero por la pura inercia estaban cobrando 80, 90.000 euros por inercia, porque el mercado iba bien, porque en esos momentos todo el mundo se cambiaba. Entonces, creo que hay algo de eso, pero la realidad es que hay sueldos bastante altos. Ya. Qué curioso, ¿no? España resulta que ahora somos mano de obra barata a nivel talento. Sí que es verdad que esto ya se veía mucho en tecnológicas, sobre todo, que vienen a fichar aquí a España, porque los ingenieros, tenemos gente muy buena que realmente es esto, que está cobrando menos a nivel global comparativamente. Pero no me esperaba esto que comentas, de que incluso gente con simplemente una carrera y que se cobre tanto fuera versus aquí en España, que realmente es lo que dices, que aquí en España cobrar un sueldo de 3.000 euros parece que sea la panacea y es bastante difícil cobrar esto en España. Y bueno. Sí, sí. Yo creo que es que como se han comoditizado tanto los estudios, pues allí todo el mundo tiene una carrera, ¿no? Y faltan empresas, mientras que aquí es un poco al revés. Hay bastantes empresas, la economía está funcionando y hay mucho crecimiento y falta gente con estudios y gente que trabaje. Vamos a provocar con este podcast una salida masiva de talento de España a Latinoamérica o posiciones que cobren mejor que aquí. Yo animo a que así sea, por desgracia, y mira que sí. Me gusta mucho que la gente emprenda en España, y hay muchas empresas buenas y muchas tecnológicas y muchas startups y me gusta, pero yo lo que digo a la gente, o trabajas en una startup en un sitio similar o te vas fuera o cosas así, porque realmente la puerta para volver siempre la tienes. O sea, yo he ayudado a un montón de gente a venir a estos sitios. El último, la semana pasada, un chico que se va justo ahora a México.
Y cuando me escriben, yo siempre digo lo mismo, pruébalo, vive la experiencia, que también es una buena experiencia y es muy interesante, y para volver siempre tienes tiempo. Si vuelves después de 2 años habiendo pasado por una empresa interesante, por otro país, no te va a faltar trabajo tampoco, pero por lo menos juzga por ti mismo, y si tienes la suerte de entrar en un buen proyecto y que al final te interese quedarte, pues mejor todavía. Qué bueno, Carlos. Vale, pues seguimos con los ingresos. Has comentado que tenías 3 fuentes de ingresos. El sueldo, el principal, luego tenías un par más. ¿Podemos entrar un poco en detalle de cuáles son y cómo funcionan? Sí, sobre todo por inversiones y proyectos. Yo soy bastante culo inquieto. Estoy en bastantes proyectos. Hemos montado varias cosas aquí y bueno, y también tengo proyectos todavía en España. A nivel proyectos que generen ingresos pasivos, tengo un par de cosas, ¿no? Lo que hablábamos de Axi, tengo un proyecto con un par de amigos que tenemos un equipillo que juegan Play to Earn. Pues ya deben de ser casi 20 estudiantes que juegan pues, fundamentalmente Axie, Splinterlands y algún juego de Play to Earn, que hacemos revenue sharing y es un ingreso pasivo, aunque bueno, realmente seguimos reinvirtiéndolo, o sea que tampoco de vez en cuando nos repartimos algo, pero por lo general siempre intentamos reinvertirlo todo. Y luego, hace como 3 años, también a raíz de amigos en Filipinas y de varios emprendedores que querían abrir algo aquí, justo montamos una empresa, negocio súper vieja escuela, de lavanderías, y ahora mismo tenemos como 22 lavanderías, que la verdad es que hemos ido creciendo mucho, estamos franquiciando, tenemos varias franquicias y es un negocio bastante potente. Ahora un pelín más tocado con el COVID, pero en general márgenes EBITDA muy buenos, doble dígito sano. Y bueno, igual reinvertimos, pero de vez en cuando repartimos algo. Ahora justo hemos cerrado inversión, ha entrado un private equity bueno local, una valoración buena, han metido como 350.000 euros, o sea que yo creo que ya eso va a dejar de dar ingreso pasivo porque vamos a estar reinvirtiendo y creciendo a tope, o sea que bueno, pero también muy contento. No me preocupa demasiado el ingreso pasivo, lo que quiero es capitalizar, o sea que no... Yeah. A ver, buen side project, ¿no? Un negocio que os acaba de entrar un private equity, 300.000 euros. Qué bueno. Bueno, tengo muchos fallidos y tengo algunos buenos, como todo el mundo. Y el que ahora parece que está muy bien, hace 2 años era un disgusto cada día y estar sufriendo. O sea que yo soy muy desapegado en ese sentido. Bueno, tú también, la verdad que tú has vivido también con los negocios. Yo es que ni me lo planteo, o sea, no pasa por mi cabeza, ¿eh? Si yo ahora miro el porcentaje que tengo de ese negocio, no sé, un 15%, un 12% en papel, y la valoración, yo tendría que estar muy contento, pero me he entrenado para que me dé igual, porque ni me quería suicidar cuando hace 2 años y medio era un desastre y estábamos en 1000 peleas y teníamos jaleos y estábamos cerrando una lavandería industrial y pues ni me hacía daño en ese momento, ni me lo llevaba muy a pulso, ni ahora me llevo la gran alegría porque entre en estos. Yo creo que es parte del proceso y que tienes que llevarlo todo prácticamente igual, el éxito y el fracaso. Justo. Yo no sé si es lo mejor, la verdad, pero yo también lo hago. O sea, el tema del equity en empresa privada, en startups o lo que sea, ni lo cuento. O sea, no lo cuento como parte de mi patrimonio porque realmente es algo que es muy, muy, muy volátil, es muy incierto y la capacidad de conseguir liquidez y materializarlo es dura, es difícil. O sea que ni lo tengo en cuenta. Joder, yo igual. En el Excel no lo meto. Lo meto en la segunda pestaña, pero simplemente meto las inversiones por tenerlo más o menos traqueado y ver mis múltiplos y tal. Pero es duro, ¿eh? Y la gente se piensa que no, esta gente que tiene dinero, estos, ¿cómo lo dicen? Estos especuladores, estos inversores que sacan dinero y explotan al trabajador. Bueno, hay de todo, ¿eh? Y invertir en proyectos de estos es muy duro y es bastante desagradecido. Y bueno, si luego ya te pones a calcular las horas que has metido, te sale el precio por hora peor que habiendo trabajado en McDonald's. O sea que fatal. Sí. Es muy duro.
Vale, pues bueno, el podcast va de nudismo financiero y la verdad es que estos dos temas que has tocado me gustan mucho y bueno, de hecho el tema Axis es bastante polémico y justo tenemos un post en el foro que se habla de esto y me gustaría entrar un poco más en detalle si puedes dar un poco más de números, no sé cómo lo habéis hecho con estos amigos, cuánto más o menos habéis invertido, cómo estáis... ¿Qué estáis generando y cómo lo estáis reinvirtiendo? ¿Qué política estáis siguiendo para hacer esto? Al final, en todo el mundo Play to Earn, la verdad es que la revolución que ha supuesto especialmente el COVID es brutal, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo mirando el sector cripto. Yo soy un paquete, no sé demasiado de cripto, la verdad, me interesa, pero no soy muy técnico, o sea que lo sigo más como aficionado, ¿no? Pero lo que empezó a pasar en Filipinas, especialmente en los últimos 14-15 meses, Filipinas es un mercado interesante porque hay mucho gamer, hablan inglés y al ser un país donde no hay muchas fuentes de ingresos, la gente intenta siempre buscarse la vida. Y lo que empezó a pasar hace un año, especialmente a raíz de que salió una empresa que se llama YGG, acaba de meter dinero ahora a Andreessen Horowitz, y bueno, de todo el tema Axie, es que más gente empezó a jugar a juegos de Play to Earn. Y fundamentalmente Axie, pero bueno, también hay algunos otros, son juegos donde realmente tú puedes hacer dinero, tienes una inversión inicial dependiendo del juego. Por ejemplo, Axie ahora debe estar como en 600 euros, algo así. Tienes una inversión inicial, pero luego a través de una serie de misiones y de jugar, combates, arcade y un poco misiones diarias, puedes ir generando dinero. Y luego, por supuesto, puedes ir vendiendo tus avatares, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo el mundillo este del metaverso, se puede generar dinero de muchas maneras. El modelo básicamente es que tú puedes generar dinero a través de jugar y que por cada misión, por desbloquear niveles, por actividades diarias, puedes obtener dinero dentro del juego. En el caso de Axie es SLP, pero tienes, pues dependiendo de Dragonari, Splinterlands, tienes otras monedas y lo vendes porque al final no dejan de ser tokens que cotizan, ¿no? La realidad es que antes era bastante rentable, sobre todo porque te daban dinero casi por cualquier cosa, con que todos los días entrases. Yo creo que estaban optimizando para usuarios únicos diarios, ¿no? Entonces intentaban darte dinero por entrar cada día, por jugar un poco cada día y por pasarte algunas misiones. Luego pues, han ido ajustando un poco los tokenomics, han ido ajustando un poco el modelo y creo que cada vez más se van a enfocar en intentar dar dinero a jugadores buenos, moverse más hacia torneos, moverse más a gente que gana batallas, porque es un poco hacia donde va el mercado también de gaming y si no es difícil sostener el modelo, ¿no? Pero bueno, yo creo que los números iniciales eran, pues no sé, metías 600 euros y recuperabas en un mes y medio. Ahora ha bajado bastante porque las rewards diarias han bajado un poco y ya necesitas jugadores mejores, pero sí, o sea, a día de hoy y es algo que seguimos creciendo y que realmente incluso en algún momento nos planteamos vehiculizarlo un poco más, pero yo creo que nuestra yield media pues debemos de estar con una tasa de retorno de un 35-40% mensual y seguimos reinvirtiendo prácticamente todo. También de forma esporádica compramos algún NFT o compramos temas puntuales o hacemos un poco de arbitraje, porque al final cuando estás muy metido en estos juegos lo que ves es que pues hay alguien que necesita liquidez y que se quiere desprender rápido. Entonces, yendo a Marketplace, tanto en el caso de Axie, yendo al Marketplace de Axie, como incluso en OpenSea, lo que ves es que al haber tanta liquidez hay gente que de repente necesita quitarse algo de en medio y está vendiendo por debajo del valor de mercado, entonces también de forma oportunista compramos. Pero estas son un poco las dos líneas de ingreso, ¿no? Tenemos ahora en torno a 3 juegos y cada vez nos interesa más y bueno, y veremos qué regulación aplica, cómo ir vehiculizando, cómo ir levantando más dinero, porque el retorno es muy bueno y al final incluso tendría sentido apalancarlo un poquito. Uh-huh. ¿Y habéis creado algún tipo de sociedad para esto o cómo lo hacéis? Al principio no, porque al final no dejan de ser... en Filipinas hay muchos scholars y realmente hay mucha cultura de hacer esto. Ahora sí que estamos mirando ya, hemos pillado, pues bueno, que si hemos montado web, logo, estamos mirando a más juegos, a profesionalizarlo un poco. Somos 3 colegas y de hecho uno de ellos está ahora en Estados Unidos y justo, bueno, como en Estados Unidos ahora muchos de los fondos están a tope con este tipo de cosas, sí que ha ido mirando distintas opciones y yo creo que un poco el modelo ideal es YGG, que lo han hecho muy bien y tienen su propio token
que además el token ha hecho un por 10. Yo vendí el otro día porque ya me parecía que se había ido de madre. Con lo cual, cuando yo vendo, siempre las cosas suben, o sea que seguramente tampoco te van a comprar. Pero esta es un poco la forma de hacerlo, ¿no? De intentar tener más jugadores, mejorar un poco el rendimiento que le das a tus jugadores y vehiculizarlo. Sí que nos gustaría. Vale. A ver, la verdad es que hace unos meses o hace un año a alguien le dicen que estás obteniendo un 35% de rentabilidad mensual y saltan todas las alarmas y huele a piramidal y huele a todo, pero la verdad es que esto es un modelo bastante disruptivo y que no es una inversión pasiva, como hemos hablado. O sea, realmente hay que trabajar. O sea, hay que trabajar, hay que jugar, hay que invertir unas horas y se premia realmente a los jugadores que sean mejores. O sea, entiendo que un jugador bueno pues puede estar obteniendo esto, un 30%, un 35%, incluso más de rentabilidad. Un jugador malo no consigue esos números. Y bueno, la verdad es que es bastante bestia todo lo que está pasando con el mundo play to earn, que es pues básicamente esto de jugar para ganar dinero. Se dice también que es quizá primero invertir para luego jugar y luego ganar dinero. Pero bueno, es un tema que es interesante ir viéndolo de cerca a ver qué pasa, porque es totalmente atípico de lo que estamos acostumbrados. Sí, yo la forma en la que lo veo, y además yo soy muy afortunado porque mis dos socios son la leche, o sea, estos chicos, Saúl, que también es español, que está aquí en Filipinas, tiene su propia empresa, y Andrew, que es, bueno, es americano, pero también emprendedor y tal, son muy buenos y entienden muy bien y están muy encima. Al final, uno de mis grandes aprendizajes, sobre todo en todo esto, bueno, no, tanto a la hora de emprender como montar proyectos, como trabajar, es rodearte de gente buena y tener una inquietud brutal. O sea, yo tengo un hambre salvaje y leo, miro, estudio, me mandas una cosa, me la miro y yo creo que esa combinación de intentar estar cerca de gente muy buena y aprender y motivarte con ellos es la leche. Y yo siempre digo lo mismo. La realidad es que a mí cripto no me interesaba, pero me empezó a interesar por la gente metida en ello. Cuando hay gente tan buena y tan brillante, al final, por un lado o por otro, va a funcionar. La tecnología es muy interesante, las aplicaciones son muy buenas, pero sobre todo es que con la cantidad de talento que hay, esto va a revolucionar todo. Y cada vez me gusta más, cada vez tengo más claros los distintos verticales y leo bastante sobre ello. Entonces me parece que la gente que no quiera entenderlo o que no quiera dedicarle tiempo, se pierde el próximo Internet, porque mi visión es que blockchain es el próximo Internet. Esto es como los que estaban en el 95 en Internet, y no ya a nivel de oportunidad económica, sino también de oportunidad cultural, de oportunidad social, de oportunidad de todo, ¿no? De disfrutar, de aprender, de conocer. Y al final es una inversión absolutamente asimétrica. O sea, uno de mis amigos, que está, también es un tuitero muy activo, Goltra, es un tío muy interesante, es el jefe de desarrollo de negocio de Binance en Asia, ¿no? Tío, es un crack espectacular. Y me lleva contando, hemos intercambiado opiniones 1000 veces, me lleva recomendando NFTs, comprando, tal cual, no sé, un año. Y yo digo, joder, este tío que friki con los monigotes esos de manga, tal cual. Y el tío lo comenta siempre de forma muy desinteresada, de buen rollo, ayuda a todo el mundo, hace mucha comunidad, ha estado detrás de la comunidad también de cripto en Filipinas, en el sudeste asiático y tal. El otro día me meto en su wallet de OpenSea y no sé, debe tener 3 millones de euros en te lo juro, fuera de coñas. O sea, igual tiene 20 NFTs de 50 Ethereum cada uno. Y el tío le da igual, ¿eh? O sea, que va con su camiseta y descalzo y está tomando café en el mismo sitio que yo, pero que es impresionante la oportunidad que supone y lo asimétricas que son estas inversiones. O sea, tú puedes no querer ni siquiera saber de esto. Por ejemplo, lo que dice Casilda Value, que es un crack. Tú puedes, aunque sea meter dinero, o lo que dice también Edu Riera, ¿no? Puedes meterle dinero solamente porque eres un financiero y te da miedo que esto se cargue tu empleo. Pero cuando tú tienes esta simetría y esta opcionalidad, no tiene sentido no meterle dinero. Porque tu upside es infinito. O sea, tu upside es hacer un por 50 y tu downside es nada. Entonces, para balancear una cartera, para tener un hedge frente a la inflación o frente a que impriman dinero, yo creo que hay pocas cosas que tengan más sentido, ¿no?
Bueno, me he enrollado muchísimo, Sí. perdona, pero... No, está genial. Sí, creo que fue Edu, creo que leí su tweet que comentaba esto, ¿no? De que si te dedicas profesionalmente al sector financiero, invertir en cripto, invertir en Bitcoin, invertir en todo esto, eso es también una manera un hedge, una manera de protegerte frente a que realmente, si esto funciona, puede que tu empleo se vaya a la mierda. O sea, que es una manera de balancear un poco. Qué bueno. Y Carlos, por entrar un poco en números también, hay un poco de nudismo. ¿Cuánto habéis invertido entre los tres? ¿Solo en la parte de Play to Earn o en la parte de NFTs y todo esto? Pues no mucho, no sé, en total, como un par de Ethereum cada uno. Sí, algo así, 6 Ethereum, algo así. No sé, Vale. a coste de inversión, pues no, 12.000, 10.000, depende del precio medio y tal. Pero claro, ha ido componiendo bastante bien. Ahora imagino que el valor pues debe ser, con el tiempo que llevamos haciéndolo y tal, pues seguramente en portfolio, más los Axis y la generación de capital, seguramente, no sé, activos de 10, no sé, activos de 10 cada uno. Sí, activos como de 20, o sea que habremos hecho un por 3 en activos seguramente. Y a nivel de generación de flujo, es que claro, eh, genera mucho dinero. Con el revenue sharing y tal, pues estás generando cada mes prácticamente los 5 Ethereum o los 6 Ethereum. Qué bueno. Qué bestia. Vale, y el tema de la lavandería, ¿tú ahí tenías algún sueldo fijo o era a nivel de dividendo repartíais de vez en cuando? ¿Cómo funcionaba esta parte? No, yo no cobro de nada salvo mi trabajo. Todo lo demás Vale. hago de... Llevo cafés y hago de pinche. O sea, al final yo... Capitalizando. Sí, sí. Yo tengo mentalidad, soy muy radical en ese sentido, pero yo no quiero un sueldo de nadie, ni quiero un ingreso extra, ni tal. Yo lo que quiero es componer dinero y entrar en proyectos donde tenga upside. Yo no meto dinero para sacar un 5% al mes o para sacar un 6% al año. De hecho, mi casa es un activo y es un activo porque a nivel personal al final nos hacía ilusión y bueno, tuvimos un desembolso y tal, pero tengo muy claro que no es la forma de generar dinero. La forma de generar dinero es crear proyectos que crezcan y que tengan potencial. Entonces, nosotros en el proyecto este, por ejemplo, de las lavanderías, metimos bastante pasta. El primer socio, Alfonso, que es un tío muy bueno, emprendedor que tiene 3 negocios aquí, se dedica a la construcción y empezó con esto, debía meter como 70, 80 mil euros y luego entramos Jaime y yo, que Jaime también, justo otro emprendedor español aquí, que ahora tiene 2 barcos que hacen excursiones, un hotelito pequeño, o sea, gente que son todos, digo, gente que tiene el gusanillo de hacer historias. Pues él metería otros 60 o 70 y yo metería como 50 o 60. O sea, al final, evidentemente, el fundador inicial y luego los 2 que nos unimos más tarde, pues en total habremos metido 150 o 200.000 euros, 200.000 euros de hecho. Yo metí en su momento como 50.000 euros, pero lo último que tú quieres, si tú eres un emprendedor de verdad, es descapitalizar tu empresa pagándote de lo que has metido. O sea, sería un absurdo. Cuando tú estás invirtiendo en que algo crezca, si tú estás invirtiendo y estás intentando generar flujo y generar y reinvertir, pues yo creo que le haces flaco favor pagándote dinero. Además que al final me parece más inteligente que te pagues en participaciones o que se acuerde, oye, pues si estás haciendo no sé qué, se te paga en equity, o si estás colaborando, por ejemplo, durante un tiempo estuve haciendo la parte más de marketing online o uno de los socios estuvo llevando más la parte operativa, pues sí que nos hemos intercambiado participaciones o nos hemos creado acuerdos de el típico ESOP para un pool de equity para acciones, y ahora que ya hemos contratado equipo, hemos traído un chaval muy bueno que venía a estudiar en Estados Unidos, un español, se ha venido aquí, pues igual le pagamos con ESOP, con un vesting más o menos bueno, pero yo creo que lo importante es que cuando tú montas un negocio de estos, como dice Mencía, ¿no? O sea, puerta grande o enfermería. A mí perder 50.000 euros me duele, o sea, no soy Warren Buffett tampoco, que a mí 50.000 euros me rascan, pero en el esquema, no sé, en el esquema grande de las cosas y mirando todo con perspectiva, prefiero
¿Qué vas a ganar? O sea, y es una de las lecciones más grandes de muchos venture capital. El otro día estaba también con Garay, que es un emprendedor cojonudo, y me lo decía. El gran aprendizaje que él ha tenido trabajando con venture capitals es que los mejores son los que no pelean la liquidación, los que no pelean los 1.000 euros, los que no pelean que la empresa muera ahora para recuperar el 10% de lo que pusieron. O sea, si tú has metido 50.000 euros, pues seguro que te puedes repagar 1.000 euros al mes en función de un sueldo. O seguro que puedes justificar que si el proyecto tiene un EBITDA de 100.000 euros todos los años, nos repartamos en dividendo 50.000 y vas cobrando 1.000 al mes. Pero yo creo que es que no está, o sea, no tiene sentido, no estamos aquí en eso. Si tú tienes fuentes de ingresos, lo que necesitas es diversificar y componer. Y, por ejemplo, ahora que la empresa pues tiene un EBITDA de cientos de miles de euros y ha entrado participación, ha entrado un private equity, estamos haciéndolo bien, pues has compuesto a un ritmo muchísimo más alto del que habrías sido capaz de invertir el dinero que te habrías estado pagando. Evidentemente te puede salir mal, pero yo creo que la filosofía siempre es intentar ir a algo que de verdad tenga ese potencial de crecer. Y yo he perdido dinero en startups, evidentemente, como mucha otra gente, pero siempre la mentalidad en mi caso es crecer, reinvertir y componer. Sí, si tienes bien atada una fuente de ingresos que te sustenta los básicos, pues lo más óptimo a largo plazo es seguir capitalizando y seguir aprovechando el interés compuesto de aquello que vas metiendo. Es un poco quizá la filosofía de dividendo versus seguir reinvirtiendo, acumulación y aprovechar el interés compuesto, ¿no? Sí, pero claro, cada vez que sacas pasas por caja, tienes que pagar impuestos, tienes que tal. Por eso. Y sí. luego es un uso bastante poco eficiente del capital. O sea, en lugar de pagarme a mí, es del capital y del tiempo, por cierto, porque luego la gente también parece que no valora su tiempo y que prefiere estar racaneando 1.000 euros de ingreso pasivo en lugar de valorar su tiempo. O sea, yo prefiero que traigamos, como hemos traído ahora, un chaval cojonudo, que es el COO, que está llevando la operativa del día a día, que te lleva 25 branches, que lidia con los inversores nuevos, que nos ha trabajado la ronda, que te hace el marketing online, que está a 1.000 cosas, que yo metiéndole 3 horas a la semana saco un rendimiento brutal porque esta persona trabaja a muerte y sabe, eso aporta mucho más al negocio. Pagarle a él ese dinero que no estar pagándolo a los socios para reinvertir y al final te quedas en un negocio mediocre que no va a ningún lado, ¿no? Claro. Vale, pues nada, seguimos, que creo que nos estamos retrasando un poquillo. No, me han movido la llamada un rato, o sea que tengo tiempo. Sí, hostia, qué bien, qué gusto. Sí, no, oye, estoy aquí. Hacía que no nos veíamos un montón de tiempo y yo encantado de charlar. Ya, vale, pues genial. Entonces te exprimo un poco más. Sí, lo que quieras. Vale, Carlos, de todos tus ingresos, ¿qué porcentaje destinas al ahorro? Y de este ahorro, ¿cuánto inviertes luego? O sea, ¿qué es lo que va destinado a inversión de este ahorro que consigues? Pues mira, si te soy sincero, esto es algo que todavía estoy ajustando porque cuando te casas y cuando empiezas a tener cuentas comunes y más ahora que tenemos que pagar bastante al mes del piso y tal, pues todavía estoy un poco descolocado. Yo he sido un poquillo rata, bueno, rata tampoco, pero he sido bastante cuidadoso con el dinero todos estos años. Solía ahorrar en torno a un 60-65% de mi sueldo. He tenido meses de ahorrar un 70%. Y ahí te meto el normal, es decir, ahí te meto los meses y te meto ya normalizado después de viajes y de historias. Y luego los meses de bonus los ahorro completamente. O sea, eso de me entra el bonus y me voy a comprar no sé qué, en mi caso, estoico total, a mí me da igual. Cuando entra el bonus va a la cuenta igual. Entonces yo solía ahorrar mucho, la verdad, y gracias a eso también he ido generando más patrimonio, porque si no habría sido difícil con 31 años. Empecé a ganar un sueldo bastante interesante hace unos 3 años, cuando tuve una promoción bastante buena, y ahí empecé a ahorrar un 70%. Entonces yo siempre pienso que son picos, ¿no? Son picos y valles, y es un poco una de las cosas que gestiona también, que habla mucho Tubao siempre, que a mí me gusta mucho. Al final, cuando tú tienes 23, 24, 25 años, no tiene sentido no invertir en disfrutar, en viajar, en aprender, en crecer. Yo, en su momento, cuando ganaba, pues eso, al principio ganaba 30 y tantos, luego 40 y tantos, luego en los últimos años 50.000,
ahorraba un veintitantos, un 30% quizás de mi sueldo, y de lo que ahorraba metía algo en fondos, pero metía casi todo en startups porque me apetecía estar en Sitka y conocerte a ti. O sea, a mí lo que me apetecía es ir a Barcelona siendo un pimpollo de 23 años y conocer a gente como tú y moverme. Y me apetecía, en ese momento estaban 4 o 5 proyectos de startups con gente buena, donde lo que hacía realmente era pagar por aprender al final. Entonces, ahí pasé mucho tiempo donde no ahorraba tanto. Luego, cuando vine aquí, pues igual los primeros años no ahorraba tanto, pero luego hace 3 o 4 años ya tuve un incremento bueno. Entonces, yo siempre digo, lo mínimo que se puede ahorrar es un 20 o un 30% cuando no ganas mucho dinero, ¿no? Yo en mi caso considero que tengo un sueldo bastante bueno y entonces he empezado a ahorrar bastante más. Ahorraba como un 60-70% durante los últimos 3 años a raíz de esa subida y ahora, pues claro, ya casado, con piso, tal cual, con gastos, estaré ahorrando en torno a un 45-40%. Y todavía, pues bueno, con discusiones con mi mujer porque soy un pelín rata y tal. Supongo que cuando tengamos familia y con el normalizado, pues se irá un poco más a un 35%, algo así. Pero vamos, yo creo que siempre la regla de 3 es por lo menos un tercio intentar guardarlo siempre y de lo que guardo, de lo que ahorro, en la cuenta del banco, estaba mirando esta mañana, me ha hecho gracia, tengo 57 euros, o sea que de lo que ahorro estoy invertido, pero a cuchillo, o sea, invertido, pero vamos, el 99,9. O sea, el fondo de emergencia ese de seguridad, por si acaso, ¿lo tienes en algún lado, algo más líquido o nada? All in. El fondo de emergencia, vamos a ver, que en cripto te mando en 25 segundos una transferencia a Honolulu. O sea, ¿qué fondo de emergencia? Que en bolsa puedo vender todas mis posiciones y a la noche siguiente tengo todo el dinero. O sea, que es que lo del fondo de emergencia, el fondo de emergencia es dinero parado que no va a ningún lado y que encima son tentaciones a gastar más o a hacer el canelo, pues como tengo esto, me doy un capricho. Yo creo que el fondo de emergencia es una chorrada. De hecho, yo soy muy fan del apalancamiento y no me endeudo mucho pues por responsabilidad, porque estoy casado y tal, y por ser un pelín conservador, pero vamos, yo creo mucho en ir con todo. A ver, yo estoy de acuerdo para perfiles como tú o gente que está ganando bien, estoy de acuerdo, pero para personas que van un poco justas y que desafortunadamente en España son muchas, o sea, estamos hablando de que en España creo que el sueldo más común estaba en los 1.300 euros o una cosa así. El tema de tener un fondo de emergencia lo vemos importante para, bueno, por si realmente algo sale muy mal, tener que desinvertir en momentos malos, o sea, realmente, pues ahora, por ejemplo, la gente está invirtiendo mucho en Bitcoin, ¿no? Cripto y tal, gente que no tiene ni idea del mundo de la inversión y se plantea invertir en cripto y en Bitcoin. O sea, está siendo como la puerta de entrada, uno de los activos más volátiles de la historia, sí. Está siendo la puerta de entrada para inversores. Entonces, ¿qué pasa? Que gente que no tiene ahorros, gente que está ingresando, pues eso, 1.300 euros al mes, tiene en la cuenta 500 euros y se ponen a invertir todo all in en Bitcoin y cripto y tal, se les estropea, parece una chorrada, pero se les estropea la nevera, la lavadora, les cae una multa del copón por saltarse un semáforo, aparcar mal el coche, cualquier cosa, y tienen que desinvertir, que sí que es verdad que es muy rápido, cripto, Bitcoin, todo esto, se desinvierte muy rápido, pero quizá justo desinviertes en una caída de estas del 20 o 30%. Y bueno, nosotros la verdad es que para generalizar un poco sí que solemos recomendar algo de fondo de emergencia, pero bueno, sí que entiendo a personas como tú o gente que está ingresando bien, llega a un punto que ya no es indispensable. Obviamente, si tienes en fondos indexados o tienes en acciones o inversiones por valor de 15.000 euros, pues ya que baje el mercado un poco y te tienes que comprar una nevera nueva, pues no te afecta mucho tener que sacar ese capital. Pero si tienes menos dinero, pues sí que recomendamos ese fondo de emergencia, ¿sabes? Sí, a ver, yo tengo, pues no sé, ya te digo, o sea, depende, yo tengo, cuando cobro, pues suelo dejar la mayoría del sueldo en la cuenta, no sé, cosas así, pero me lo tomo súper a rajatabla el no tener dinero parado, además, pero como una religión, ¿eh? Porque al final
Es que es un hábito que nos han enseñado que es bastante insano y te acostumbras a que vas teniendo cuentas. Lo he visto en mucha gente, tiene una cuenta. Entonces tiene una cuenta donde ponen dinero, luego tiene una cuenta de ahorro. En la cuenta de ahorro tal. Entonces su primera transferencia ya es dentro del sistema bancario, que es que yo los bancos es algo que odio y es que además me pica, o sea, estar dentro de su sistema. Entonces, su primera transferencia ya es de la cuenta nómina a la cuenta ahorro, que la llaman cuenta ahorro, pero en realidad es la cuenta desahorro, porque te paga menos que la inflación. Yo ni de coña, o sea, es que según no tengo directamente ni cuenta ahorro. De la cuenta nómina lo mando todo a fondos, a cripto, no sé qué, para tenerlo ya colocado. Salgo del Matrix todo lo pronto que puedo. Nos ha pedido algún banco de patrocinar el podcast y tal. Suerte que no ha sido en este, que no les habría molado. Vale, entonces a nivel de inversión, ¿cuándo fue la primera vez que invertiste en algo y cómo llegaste realmente al mundillo de la inversión? Yo llevo invirtiendo toda la vida. O sea, yo desde que era un chaval con mi padre, con mi abuelo, siempre nos gustaban las acciones, metíamos... Yo leía la prensa económica de, pues nada, enano, con, no sé, 10 años o algo así. A mí siempre me ha gustado mucho y de hecho yo tenía muy claro lo que quería hacer y a lo que me quería dedicar. Yo siempre estaba invirtiendo y de hecho transferí la cuenta que tenía al cumplir los 18 años para luego seguir invirtiendo. Y sí que es algo que he movido bastante siempre por mi cuenta. Luego, una vez empecé a trabajar, ya es cuando desarrollé más el hábito de invertir más, de no tener el dinero parado, de intentar ser un poco más agresivo y al final, en la mayoría de los casos, te diría que desde los 19, 20 años he estado invirtiendo bastante activo. Vale. Y la primera vez que invertiste, si te acuerdas, porque es desde hace tiempo, ¿en qué invertiste y cuánto dinero tenías ahorrado más o menos y también cuánto capital pusiste? Sí, yo invertía, pues compraba las castañas típicas del IBEX, ¿no? O sea, compraba las acciones de abuela, porque realmente lo que yo entendía y lo que en España en general se inculca, que no me parece mal, pero tampoco me parece bien. O sea, es un tema complicado, es a ser muy prudente, a ahorrar, a invertir en acciones conservadoras, en blue chips y tal. Entonces yo compraba pues Iberdrola, Santander, Zardoya Otis, como cosas de estas, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final, pues yo recuerdo hacer muchas compras eso, de 50, 100, 200 euros. Yo recuerdo en la carrera tenía, pues no sé, 1.000 y pico euros invertidos y se caía el mundo por todo el tema de la crisis financiera y de la crisis global y perdías 300 euros y estabas jodido porque yo en ese sentido tengo mucha suerte. Mis padres han sido siempre un apoyo brutal y siempre han sido gente muy, muy cuidadosa y que me han inculcado mucho el no hacer el capullo. O sea, no, haz lo que quieras, pero por lo menos dabas el subnormal. Entonces yo siempre me han dado mucha cancha, mucha libertad, pero siempre con valor de tener cuidado. Y yo tenía una paga que es que además me acuerdo en la carrera, sobre todo en la Carlos III, había mucha gente muy pija, de familia bien, de pasta, tal, que iba allí con mucho dinero. Yo debería tener 200 pavos al mes o algo así. Me administraba como podía y estaba también jodido para invertir, pero tenía, pues eso, 1.000 y pico euros, 2.000 euros en la cuenta y con eso iba invirtiendo. Y luego ya recuerdo con 20 años cuando entré en Price, que tuve suerte porque me saqué la carrera muy rápido y el primer sueldo dentro de lo que había era bueno. De hecho, yo habría trabajado gratis porque lo importante esos años era formarte y era no estar parado. Saliendo al mercado laboral en 2010 era difícil. Pero el primer sueldo, que eran como 24.000 euros y luego 30% de bonus, pues lo invertí prácticamente todo, porque justo ese primer año estuve en casa de mis padres y no tenía casi gastos y estaba todo el día en la oficina. Y luego a partir de ahí sí que me acostumbré a ir ahorrando y ya bastante pronto, como con 21 o 22 años, ya me acuerdo de tener una cartera como de 15, 20.000 euros, interesante, pero todavía castañas del IBEX, o sea, empresas castañas, bueno, ahí ya hice el upgrade, tenía castañas del Eurostoxx, pero vamos, las típicas empresas, pues eso, súper conservadoras, ¿no? ¿Conservas alguna de estas o no? Algunas, sí, conservo pues Nestlé, L'Oreal, ojo que no son ninguna castaña, que L'Oreal y Nestlé son dos pepinazos que están muy diversificadas y crecen muy bien fuera de Europa, pero tenía un paradigma que me cambió muy rápido al ver el cambio de modelo y creo que mucha gente no se ha adaptado, ¿no?
la banca ha cambiado más en 5 años que los últimos 500. O sea, el Montepaschi en Siena y los bancos en Milán y tal era el mismo cuando estaban los Medici y en el 2006. Para lo bueno y para lo malo. En general, para lo malo, ¿no? Entonces, son sectores donde estábamos muy acostumbrados a invertir, había tipos de interés altos, éramos todos los cazadividendos y los caza cuenta depósito, ¿no? Ya me dan un 5% por tener el dinero del banco. Y parecía muy bien, en contextos de inflación baja y tal, parecía que estaba muy bien. Entonces yo compraba muchos bancos, tenía muchas acciones de bancos, de dividendos, muchas acciones también pues de concesionarias, ¿no? De autopistas, de cosas así, porque eran acciones conservadoras, lo que todavía habían sido acciones conservadoras. Pero cambié muy rápido el paradigma y para mí las acciones más conservadoras se volvieron las de gran consumo. Y eso sí que me parece una inversión mucha. Si tú tienes John Deere, tú tienes Nestlé, tú tienes L'Oreal, tú tienes P&G, tú tienes empresas de gran consumo que pase lo que pase, aunque se caiga el mundo, aunque salga el COVID, por lo general tienen una fuente de ingresos muy diversificada, tanto a nivel global como a nivel de necesidad, ¿no? Entonces cambié mucho la mentalidad y conservo, pero conservo prácticamente solo las de FMCG. Uh-huh. ¿Y cuándo entraste por primera vez en mundo startups? Pues a mí me había gustado siempre. En la carrera ya habíamos montado alguna cosa pequeñita y luego habíamos estado intentando lanzar algo en 2010, 2011. Estuve invirtiendo en empresas de amigos que habían lanzado en 2011, 2012. Y luego yo creo que ya más en serio en 2013, 2014, con Sitka, con temas un poco más de angel investment y viendo mucho, pues, que varios amigos se lanzaban a montar cosas, que ya iba saliendo más ecosistema, tenías 20, Jovan Talent, cosas que ya iban madurando un poquito más, ¿no? Entonces yo creo que 2012, 2013 fue cuando lo tenía muy claro y de hecho ahí ya fue cuando tenía claro que tecnología iba a ser, bueno, ya era, pero en mi momento me creía muy inteligente, pero yo siempre decía que la tecnología hoy iba a ser como la banca de inversión de los 80. Claro, tú decías eso en Madrid, en Serrano, tomando un gin tonic, la gente con la raya a un lado y con los mocasines en el 2012 y parecía que eras, no sé, el anticristo, ¿sabes? Pero y eso ya era evidente, o sea, no tenía ningún mérito decir en 2012 que tecnología iba a ser el sector y que iba a ser como la banca de inversión había sido en los 80. Y de hecho la banca de inversión todavía retiene algo en Estados Unidos o en Londres o en tal, algo en algún sitio en Asia, pero en general la banca de inversión se ha pegado la piña del siglo y la que le queda por pegarse, porque al final, salvo 4 empresas que realmente justifican y estar en sitios muy top, lo demás ha sido un sector que ha destruido el 50% del empleo y la banca en general, o sea, la gente que se creía banquero pero que eran bancarios, la gente de sucursal, esos empleos no existen. En 5 años no va a haber una sucursal, ¿no? Entonces, bueno, otra vez me he enrollado mucho, perdona, pero sí. Que va, muy, muy interesante. Lo que sí que te quería preguntar, porque se pregunta mucho en la comunidad, es con cuánto capital empiezas realmente a invertir en startups, porque bueno, se sabe que, pues lo que hemos hablado, ¿no? Que es muy incierto, es bastante arriesgado y es muy ilíquido. O sea, realmente conseguir materializar ese capital, que a veces puede ser que se te dispare y se multiplique por 10 y otras veces parece que está a menos 15, pero realmente con cuánto capital, por ejemplo, tú cuando empezaste, ¿cuál fue el primer ticket? ¿Cuánto invertiste en los inicios? Bueno, yo creo que lo primero es preguntarse cuánto dinero tienes y cuánto dinero estás dispuesto a perder, ¿no? Y en general, la mayoría de gente que invierte en empresas pierde dinero. Otra cosa es que tú inviertas en tecnológicas y seas un tío con un track record, o que conozcas Venture Capital, o que estés en un Business Angel Band con Manuel Matés o con toda la gente de Seed Rocket y tal, ¿no? Pero en general, si tú inviertes por tu cuenta en proyectos que te llegan, vas jodido, porque tu capacidad de hacer análisis es limitada, tu pipeline de proyectos no es tampoco muy sexy y tampoco, en general, lo importante es tener un proceso muy claro en el cual tú vayas filtrando, cribando y te quedes con muy pocas. Lo que veo en general es que la mayoría de la gente invierte en lo que le llega y por confianza, ¿no? Luego creo que la inversión en startups es droga dura, o sea, es muy sacrificada, es muy difícil y no se lo recomiendo a nadie, da muchos disgustos, envejece mucho, ¿no? O sea, creo que tiene que ser una parte mínima del porcentaje del patrimonio de la mayoría de la gente,
porque lo más normal es que lo pierdas o que te tires 6, 7, 8 años sin ver un duro, sin poder sacar dinero y angustiado. Entonces, hay que tenerlo muy claro. Dicho eso, pues bueno, se puede empezar a ser angel, entrar en empresas en fase semilla o en angel.co y temas así, con 2, 3, 4, 5.000 euros puedes ir haciendo inversiones. Lo importante es que diversifiques, entonces yo creo que lo importante es también tener un abanico, como mínimo pues tener 8, 9, 10 empresas para ir diversificando también riesgos, con lo cual yo creo que tickets, incluso en ese momento de 2, 3.000, 4.000, 5.000, si te dejan entrar, que lo raro es que te dejen porque al final tampoco aporta demasiado. Realmente a día de hoy hay más dinero que proyectos buenos y tener ahí a un emprendedor, tener no sé cuántos angels tampoco le aporta mucho, pero bueno, si te dejan o si lo puedes hacer a través de un sindicato o de Angel.co o incluso los crowdfunding, que también tienes oportunidades y tal, yo creo que es una buena forma de diversificar una cartera y de estar encima de proyectos interesantes y de aprender, ¿no? ¿Y tú que has hecho las dos cosas, de inversión por tu cuenta o usando un vehículo tipo Sitka Capital, qué opinión tienes? Es muy difícil y mi consejo es que la gente tiene que mirar muy, muy bien quién lo monta, cómo lo monta, qué aporta, qué tipo de proyectos y qué tipo de perfiles, ¿no? Evidentemente, una de las grandes ventajas de todo esto es que tendrán muchísimos proyectos y algunos de ellos son buenos. Por ejemplo, el pipeline que teníamos en Sitka o el pipeline que puede tener Faraday, que puede tener cosas así, donde tú puedes entrar con una inversión bastante pequeña, pero realmente tienes acceso a muchos proyectos y tienes un ecosistema de gente a tu alrededor, de otros socios, donde también puedes entender, puedes escucharles, puedes aprender. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace Manuel Matés con Big Sur. Yo creo que aunque inviertas a título personal por tu cuenta, siempre conviene estar en vehículos y estar en redes, porque entran muchos proyectos interesantes y porque te ayuda a comprender la disciplina de invertir, de cómo gestionar pasta, de cómo hacer follow o no, de en qué fases invertir, qué es una empresa invertible y qué no, qué tipo de pacto de socios, qué tipo de acuerdos, qué tipo de proyectos, cómo analizar un mercado. Entonces yo soy muy fan de los networks. Creo que también hay bastante grasaza, por decirlo de mala manera. O sea, creo que es muy difícil separar el grano de la paja y que hay mucha gente que acaba haciendo de todo esto una forma de vida. Entonces hay muchas red flags, ¿no? Hay que mirar qué cobra el gestor, cuánto cobra el gestor, cómo se gestionan, qué tipo de proyectos tienen, qué histórico tienen, qué han hecho ellos. Pero sí que soy muy fan de esto como concepto y soy fan de esa disciplina, de ver proyectos y de aprender de otros, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de hacerlo por tu cuenta? Te quitas comisiones, te quitas intermediarios y tienes una relación más de tú a tú, ¿no? Pero más allá de eso no le veo demasiada ventaja, honestamente. Y veo que es un sector complejo que puede llegar a intimidar, donde hay mucho pirata suelto y donde es muy difícil saber si algo vale o no vale. Yo nunca miro un proyecto solo, ¿eh? O sea, yo incluso en temas que hago de tecnología que me gustan o donde me meto a título personal, siempre tengo bastantes amigos y colegas con los que comparto, con los que pido una segunda opinión, a los que les invito también a unirse conmigo, que metamos juntos. Creo que una de las cosas más difíciles en el proceso de inversión es sesgarte a ti mismo. Vale, y en Sitka, esto no sé si quieres compartirlo, pero ¿cuánto capital pusiste para empezar? Pues yo creo que los tickets eran como de 5 o 10.000. Yo debí de poner 5.000 euros en su día. Sí, vale. No sé, y había bastante gente que entró. Luego creo que subió un poquito la inversión, pero sí, algo así. Vale. Bueno, yo gracias a Sitka, de hecho, te conozco, que lo hemos mencionado durante el podcast. La verdad es que muy contento porque tú eras de los que, dentro de Sitka, de los que más, con los que más veces conseguí hablar y que realmente me aportaste mucho a nivel de pues, compartir tu experiencia, lo que veías, a nivel de estrategia y tal. Y nada, la verdad es que nosotros muy contentos tanto con Sitka como los inversores iniciales que tuvimos. Y nada, que aprovecho para agradecer públicamente tu tiempo. Qué elegante eres, tío. Siempre... A ver, yo honestamente, por ser muy sincero también, ¿no? Yo ahí creo que lo importante es tener las cosas claras. Cuando tú metes 5.000 euros y sois, no sé, 40 socios y al final se está gestionando allí una cantidad, pues no sé, dependiendo de los tickets y tal, pero 1 millón de euros y tal, lo bonito es estar en empresas como la vuestra y es conocer a gente como vosotros, donde inviertes en una fase muy inicial, semilla o
ya antes de Series A, emprendedores muy buenos, proyectos donde la gente es joven pero tiene muchas ganas. Yo creo que eso es lo bonito y al final el aprendizaje ahí es que encontrar eso por tu cuenta es muy difícil porque no te van a llamar a ti, Carlos Otermin, porque estás en tu casa. Van a ir a un network donde sepan que hay tickets, donde sepan que hay gente. Y sí que creo que puede aportar, ¿no? Pero claro, también hay que ser consciente. Cuando metes 5.000 euros, pues bueno, tienes acceso a lo que tienes y al final yo lo hacía con ganas de aportar, ¿eh? Y de hecho a mí me sirvió mucho para conocer emprendedores. Pero creo que la mayoría de la gente que entra en este tipo de cosas, de hecho, lo hace con ganas de aportar. Y para las empresas es interesante porque a lo mejor aunque te meten un ticket pequeño de 30, 40, 50.000 euros, que en un momento dado te puede llegar incluso a suponer una molestia porque dices, joder, crear el reporting para estos tíos que son pequeños, vaya putada, qué pereza meter a estos con los otros inversores, no tiene mucho sentido meter a gente así junto con un Kibo o con un JME, ¿no? Pero bueno, lo que te das cuenta es que luego es muy interesante porque suele ser gente con muchas ganas, bastante apasionada, que lo hace por amor al arte, que te dedica tiempo, que te presenta gente y que al final, en muchos casos, te mete más tiempo porque lo hace a fondo perdido que algunos de los fondos, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que tiene una parte positiva. Uh-huh. Vale, guay, pues eso, que gracias de nuestra parte. Y nada, vamos ahora ya un poco al pilar también del nudismo financiero del podcast de Valio, que sería el patrimonio, ¿vale? No sé si tenías en mente abrirte un poquito, pero es una de las principales preguntas que solemos hacer y es entrar en patrimonio, o sea, saber más o menos hasta dónde te quieras mojar cuánto patrimonio tienes y luego tocar esto, pues activos y pasivos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Hasta dónde nos mojamos? Dices mojarme un poco, pero si vengo de mojarme ya a muerte. Yo nunca hablo de dinero porque sé que es... A ver, yo primero estoy aquí por ti porque evidentemente siempre tenemos muy buena relación y me gusta todo lo que haces y quiero estar cerca de todo lo que hagas, ¿no? Segundo, porque me parece que es una causa muy importante y yo me reconozco, joder, mira que soy un tío muy liberal y que me da igual todo y que me parece bien que la gente haga lo que quiera con su dinero, sexo, religión y tal, pero luego me reconozco en mí mismo esos cortes de mentalidad muy trasnochada española, de que me da miedo hablar de dinero, que enseguida me preocupa si ofendo a alguien o si quedo mal o si... Me lo tomo mal, incluso en Twitter, que no sé, decimos barbaridades y hacemos mucho el canelo. Cuando alguien te dice alguna cosa así, como que lo haces por aparentar o qué tal, o joder, vaya vino, qué prepotente, me duele, o sea, me sienta mal y tengo veces así que digo, hostia, tío, no sé, a lo mejor tengo que compartir menos o no sé, como que da esa imagen de que lo haces porque eres un capullo y sienta mal, pero que me lo reconozco en mí mismo muchas veces de decir, joder, qué mentalidad más anticuada tenemos y luego me hace mucha gracia porque mi mujer es muy americana, o sea, ella ha vivido 10 años en Estados Unidos, ha trabajado allí y tú vas a Estados Unidos y es que la gente va a cuchillo. Ya está en tu casa y do you own your house? ¿Sabes? Como eres el dueño de tu casa y, oye, ¿cuánto cobras? Oye, y ese coche no sé qué. Oye, y este reloj, o sea, son cosas que dices, pero tío, o sea, en mi vida le preguntaría, pero ni a mis padres, o sea, ¿sabes? Que son cosas que ni en familia hablas. Pero sí que creo que es una labor importante lo que hacéis, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo sí que comparto, no me preocupa, comparto bastante. Ya he compartido sueldo y ahora compartiré patrimonio, no te preocupes. Venga, mira, solo para que hay un símil que nos gusta mucho hacer, que es un poco para también quitarle un poco de peso al hablar del dinero y de patrimonio y tal, y es tú a una playa normal, pues vas en bañador o vas vestido, vas lo que sea, y ponerte en pelotas en la playa normal, pues te pueden mirar mal y dicen, hostia, este tío ¿qué hace? Hostia, ¿sabes? Pero si vas a una playa nudista, como el ambiente es ese, de decir, oye, aquí la gente va desnuda, entonces ahí tú vas desnudo y nadie te mira mal y es como lo normal. Pues aquí en el podcast lo que estamos intentando crear, también en el foro, porque tenemos un apartado justo de esto, y lo que estamos intentando crear es un espacio en el que se viene a hablar de dinero. Entonces, hablar de dinero aquí, pues es como una playa nudista, es lo normal, o sea, no es de fardar o de show off o de lo que sea, sino que es lo normal. Entonces, estamos viendo que generalmente pues, se crea este entorno como más seguro y más a gusto, y gente que nos había dicho que no iba a compartir, incluso acaba compartiendo las cifras y tal. Así que nada, para que se entienda un poco mejor.
por eso he compartido y tal. Me da miedo que la gente luego lo saque de contexto, que lo mezcle con otras conversaciones o con otras cosas, pero bueno, me da igual. Al final también... Nosotros defenderemos a capa y espada, no te preocupes. Sí, sí. No, al final me da igual. También me he quitado cada vez más de dejar de hacer cosas por lo que piensen otras. Tío, es que el problema que tengo con mi patrimonio es que es muy volátil y que es una cosa muy puerta grande o enfermería, que decíamos otra vez. O sea, yo al final... Yo cada vez más, ¿no? Y ahora evidentemente tengo que ser más responsable porque estoy casado y bueno, tenemos más planes de familia y tal. Pero yo he sido un poco salvaje y un poco pirado toda mi vida con el tema del dinero, porque al final no tenía sentido que un chaval como yo invirtiese tanto o que invirtiese en startups y tal. Yo he vivido siempre bien, evidentemente tengo la fortuna de que no me he tenido que quitar nada para ahorrar, ¿no? Pero yo sí que invierto bastante e invierto en cosas con mucho riesgo. Entonces es difícil saber lo que tengo porque, claro, yo miro el Excel, es que es lo que hablábamos, yo miro el Excel donde no cuento las inversiones en startups, no sé, a lo mejor en startups tengo, pues a valor de inversión 100 y pico mil euros y a valor de papel, que no vale nada, pues no sé, 200 y pico mil, 270.000. Entonces, bueno, más, ¿no? Si te vas a las lavanderías y tal, no sé, 300.000, sí. Es difícil, ya te digo, seguramente en la parte de startups, pues no sé, a lo mejor 300.000. Luego en inversiones, pues claro, estoy súper invertido. En general había ido ganando bastante bien, ahora he perdido un poco porque Alibaba ha bajado bastante, que es una posición importante para mí. No sé, en cuentas así de inversiones, de fondos y tal, tampoco sé decirte. Yo creo que con las bajadas estas y tal, pues, no sé, a lo mejor, no sé, juntando startups y inversiones a lo mejor $500.000 y luego en activos, en acciones de, que si de la Zada, acciones que tengo de otras cosas y tal, pues otro $500.000, no sé, es que es que es tan difícil valorar, o sea, si la Zada va muy bien y pudiera liquidar algo y tal, pues seguramente millones, no sé, pero vale. todo depende del upside. Y a nivel de proporción, no hace falta que eches números muy exactos y tal, pero más o menos en proporción, ¿cuánto dirías que está a nivel de activos? En plan, pues tengo un porcentaje X en startups, otro porcentaje en acciones, luego en fondos, luego en, yo qué sé, no sé si tienes algún inmueble, no lo sé, pero más o menos en proporción aproximada. ¿Cómo se distribuye? El gran problema que he tenido yo es que he pasado de ser muy independiente a nivel financiero, muy hacer mis cosas y mis planes, a que ahora pues nos hemos mudado. Claro, amueblar una casa vale una fortuna. Y además amueblar una casa de matrimonio joven, de vivir guay, una casa a capricho, vale la de Dios. Entonces, no sé. Eso es el inmovilizado más inmovilizado que hay y más absurdo, ¿no? Entre cuadros, muebles, no sé qué, pues es que eso es mucho dinero, o sea, no sé. El piso, pues mucha pasta. Que hemos comprado un coche por el tema del COVID también, o sea, al final te pones a juntar, seguramente inmovilizado así, digamos, inmovilizado que difícil de vender, debe ser como, no sé, pues 80, 90, 100.000 euros, no sé, un 10% de lo que hablábamos, ¿no? Inmovilizado ya da valor así, de este tema de activos, de inmuebles y tal, seguramente pues en torno a 500, 600.000, pero la parte fundamental para mí al final son las acciones de la Zada, las acciones del mercado y las acciones en empresas. Entonces, ahí es donde me la juego, ¿no? Lo que intento siempre es tener como mínimo un 40 o un 50% invertido en acciones cotizadas en el mercado, pero claro, tampoco controlo mucho mi liquidez en la Zada o mi liquidez en startups. Por eso ahora estoy rebalanceando mucho a invertir más en el mercado. Y luego tengo en cripto como un 5% de dinero. Lo que pasa es que, claro, de ahí como sube cripto, pues a lo mejor ahora ya es un 7 o un 8, no sé. Es que sube muy fuerte. Vale. Y a nivel de pasivos, ¿tendrías la hipoteca de la casa? ¿Tienes alguna deuda más o...? No. Te confieso que me gustaría apalancarme más, pero con la responsabilidad, o sea, me gustaría apalancarme más, pero al final, como tengo tanta parte en acciones que no son líquidas, siempre estás con la duda de cómo apalancarte, porque si me apalanco frente a mis acciones de bolsa para meterme en proyectos arriesgados, al final tiene poco sentido. O sea, a mí me jodería mucho el mix entre lo líquido y lo ilíquido. Entonces,
si en el momento en que sea capaz de liquidar más de mis participaciones y tal, quizás me apalanque un poquito más, pero a día de hoy intento estar cada vez más, de hecho, intento ir más hacia tener más parte de mi patrimonio invertido en activos financieros. Quiero llegar como a un 50% antes de final de año. Vale. ¿Inmuebles te has planteado o no? Tenemos pisos esta y tal, pero es que son unas rentabilidades malas, es un dolor de cabeza tremendo, son gobiernos, que es que los gobiernos y los bancos son las dos cosas que gracias a Dios con DeFi van cambiando. Lo digo por lo del apalancamiento, que es un apalancamiento muy barato y dentro de lo que cabe. Sí, lo que pasa es que hay tantas formas de conseguir deuda ahora, tanto deuda en cripto como deuda ignorando tus acciones, como apalancándote de forma orgánica en tus brokers. De hecho, bueno, ahora que lo dices, tengo algunos de los fondos sí que los he apalancado un poquito, tengo como un 30% de deuda con el propio gestor. Que si tienes un fondo, Vale. 100.000 euros en un fondo, pues tienes por valor de 130.000 o cosas así. Pero que es que hay tantas formas de conseguir deuda que al final no creo que... Lo que no voy a hacer es ir a Cofidis o ir a uno de estos preconcebidos de un 10% TAE. Pero hay muchas formas de conseguir deuda y gracias a Dios esa es una de las cosas que está cambiando más y más cada vez, que se puede conseguir deuda barata de muchas maneras, ¿no? Y luego cuando tú tienes un proyecto bueno, es que es lo de siempre. O sea, los proyectos buenos tienen más demanda los inversores que los socios. O sea, si tienes un proyecto bueno, el dinero cae del cielo. Vale, de este patrimonio, ¿ha habido alguna herencia? ¿Alguna vez te ha tocado algún premio, alguna lotería, algo? Nada. Mira, no he ganado nada en mi vida. Gané el otro día un sorteo que pensaba que era falso de usar la tarjeta de crédito en el extranjero. Me regalaron 400 euros. Pero no he ganado nada en mi vida. Y herencias y tal, ¿no? Y espero que por mucho tiempo, porque yo quiero mucho a mi familia y estoy espero que vivan mucho. Mi abuelo tiene 98 años y espero no rascar ninguna herencia en mucho tiempo. Muy bien, tío. Tengo mucha suerte, o sea, no es un caso típico, soy muy consciente. Es muy fácil compararse y es uno de los dramas de nuestro sector, ¿no? Que yo me puedo comparar con mi jefe o con mi colega que hizo la startup no sé qué, que ganó 10 kilos. Y es parte de la naturaleza humana y los humanos somos muy gilipollas y sobre todo nuestra generación con redes sociales y con tal. Yo estoy encantado de la vida y ya hemos estado hablando bastante abiertamente. Realmente activos financieros o activos totales y tal, a lo mejor tengo, no sé, 400, 500 mil. Todo lo demás es una moneda al aire. Si las acciones de la Lazada valen tal, si las acciones de las startups en las que he invertido valen tal, pero no me cambia la vida. O sea, yo es que prefiero centrarme en lo bueno y la suerte que he tenido y evidentemente para una persona de mi edad es una suerte brutal. Y seguro que hay otras opciones de hacer más dinero y seguro que hay otras opciones de montar otros proyectos, pero tampoco optimizo mi vida para el dinero. No trabajo como trabajo para dinero y, de hecho, podría ganar más dinero en muchos otros sitios y he tenido ofertas más interesantes a nivel de sueldo. Se pagan sueldos muy locos en e-commerce y en fintech, ¿no? Pero me interesa más el impacto, me interesa más estar en un proyecto donde realmente a largo plazo sí que puede ser atractivo, donde es un mercado de 800 millones de personas. O sea que al final no he tenido herencias, he tenido mucha suerte, evidentemente. Podría haber tenido más suerte en algunos momentos puntuales, pero me considero súper afortunado, vamos. Un tío muy humilde, Carlos, que después de currar y salirse de España y buscarse la vida, no ha sido todo suerte, obviamente, pero nada. No, bien. Pero yo me lo recuerdo cada noche, macho. Si me hubiera venido aquí alguno de los otros proyectos que me habían ofrecido, pues a lo mejor mis acciones en vez de ser X serían un tercio de X. Y es lo normal, ¿eh? Y es lo más normal y lo más habitual, ¿no? Igual, el tema este de la lavandería, o sea, yo he estado sufriendo, currando los fines de semana en conseguir un contrato con LG para la distribución, para no sé qué, en situaciones en las que lo perdíamos todo. Y vamos a perder todo el dinero de eso. Entonces, ahora guay, sí, y a lo mejor mañana no. O sea, que no... Que evidentemente le he puesto mucho curro. Yo trabajo mucho. Aquí son las 11 y pico y hoy tendré jaleo hasta las 1 y pico, 2 de la mañana y llevo desde las 7 de la mañana trabajando. No me ha regalado nadie nada. O sea, evidentemente soy consciente de que mucho de lo que me ha venido por esfuerzo. Pero ni soy especialmente listo, ni soy especialmente nada y he ido a la universidad pública, que es una bendición,
y he tenido suerte de entrar en proyectos interesantes y de que mucha gente me echase una mano, contase conmigo o me dejaran invertir, porque al final, a día de hoy, la gente te deja invertir en su proyecto. No es que les hagas falta tú. La gente, al final, puede conseguir dinero como quiera, pero les apetece que estés ahí y que aportes y que curres para ellos. Qué bueno. Vale, ¿y una persona a quien estés muy, muy, muy agradecido? Hay muchas. Es que es difícil porque yo tengo un montón de... Yo le debo mucho a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, el primer gerente con el que yo trabajaba en Price era un fuera de serie, una persona que me abrió muchísimo, muchísimo los horizontes, ¿no? Pero especialmente agradecido, yo creo que a Inach, que era el CEO de la Zada cuando yo llegué, y mucho menos agradecido en lo personal que agradecido en lo profesional, porque es lo interesante, ¿no? O sea, evidentemente más agradecido estoy a mis padres que me han permitido hacer 1000 cosas y me han ayudado, pero y una de las cosas más difíciles en nuestra generación es despertar, es darte cuenta de cómo funciona el sistema y darte cuenta de que yo soy muy feliz en España y yo me lo paso genial yendo en julio a Marbella y en agosto a Formentera, y currando en cualquier sitio y tal, pero que de eso no va el tema. Y a mí, Nats, por ejemplo, fue la primera persona que me demostró cómo funciona todo el mundo de las... No de las startups, pero de los negocios. O sea, este tío es un money maker. Cómo hacer dinero, cómo negociar, cómo encontrar la oportunidad, cómo encontrar mercados, cómo pensar en términos de upside y downside, cómo tomar decisiones. Y a mí eso me cambió mucho la vida, porque al final... Como somos muy vividores y todos somos muy vividores, porque, joder, en Barcelona se vive increíble y te vas a la Costa Brava y es la hostia. Y, pues bueno, con un curro de 60.000 estás de puta madre y vives muy bien. Pero no, nunca sales y nunca te paras a pensar, ¿no? Y este tío es la persona más ambiciosa que conozco, hasta un punto insano, porque es un tío que es multimillonario, pero que no está satisfecho y que siempre busca más y que te pelea el último proyecto, el último no sé qué, te manda que Splinterlands, el stacking no sé qué, que en Pancake puedes meter en un stacking de 125 hasta el 17 de marzo. O sea, es hasta el punto de ser infeliz, pero a mí me abrió el horizonte de decir, joder, las oportunidades que hay, cómo pensar en términos de inversión, cómo pensar en términos de gestionar un equipo. Por ejemplo, este tío trabaja poco. Es una persona que curra mucho en sus cosas, pero que trabaja poco. Pero él es capaz de apalancarse en otros. Y bueno, evidentemente al final la persona yo creo que más me ha ayudado a nivel de pensamiento sería Naval, porque realmente la claridad de ideas y la forma de entender cómo dedicarte a lo que te gusta, cuál es el propósito, cuál es un poco, descubrir un poco tu objetivo en la vida, cómo apalancarte a nivel financiero, a nivel personal, a nivel de relaciones, a nivel de equipos, qué roles puedes jugar en empresas. A mí me ha cambiado, ya te digo, o sea, en el momento en que descubres que todo esto es un juego, hostias, que es divertido jugar, porque sales de ese tema. Lo que es una putada es currar todos los meses para otro sin saber muy bien a dónde va y estar de forma incierta. Pero poder entrar en proyectos, poder dedicarte a cosas que te resultan divertidas, poder meterte en empresas donde hay potencial, saber cómo funciona el juego del capitalismo al final, de montar negocios, de vender, de invertir, de tal, cuáles son las variables y qué busca la gente, para mí ha sido una enseñanza salvaje. Y yo creo que eso Inach me lo enseñó mucho, Naval me lo ha enseñado mucho y cada vez más, y parece una tontería, Twitter, no sé qué, que le dedico igual 50 o 60 minutos todos los días, pero aprendo un huevo de esto. Mucha gente con puntos de vista que a veces piensas que son absurdos, puntos de vista muy poco convencionales, incluso gente que a veces dices, joder, qué tontería está diciendo, pero precisamente entre gente que opina así, que dice esas cosas y que tiene esa ambición, pues al final tienes posicionamientos muy extremos que te pueden parecer muy radicales en otros temas, ¿no? Muy bien. Y pasando al otro lado de lo que sería el capitalismo y tal, ¿colaboras actualmente con alguna ONG, alguna asociación, ya sea en tiempo o dinero? Sí, a ver, yo partiendo de la base de que no soy muy fan de las ONGs, porque por lo general me parece que son organizaciones poco transparentes, con una estructura completamente hinchada y que no suelen solucionar el problema. Pero hay ciertas causas y ciertas iniciativas que sí que me gustan y que sí que me convencen, ¿no? Pero soy muy poco fan de las ONGs, por repetirlo otra vez, ¿no? Disclaimer. Porque es que me cuesta encontrar las que realmente hagan cosas interesantes, ¿no? Es mucho más evidente y mucho más interesante cuando estás en países así, porque es que
son países tan jodidos que realmente el impacto que tú puedes tener es brutal, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema este de Axi parece una gilipollez, pero son no sé cuántas personas que cobran el triple de lo que cobra la persona normal, ¿no? O el tema de las lavanderías, hay 45 trabajadores y qué tal, o sea que al final, bueno, pues todo tiene su aquel. A nivel de causas y de ONGs, me gustan mucho las ONGs que intentan dar oportunidades a gente a que entre en tecnología, a coding. Por ejemplo, aquí hay una organización muy buena que es Women's That Code, que se dedica básicamente a entrenar a chicas a que se vuelvan coders, a que entren un poco en el mundo del data science y la programación. También colaboro bastante con hay organizaciones dedicadas a temas de COVID, porque en Filipinas la verdad es que no tenemos ni para vacunas, ni medios de nada. Y lo que intento hacer sobre todo son más donaciones por separado, es decir, intento hacer más donaciones a la persona o a la comunidad. Aquí hay un par de proyectos interesantes rurales con los que también he colaborado, que son microcooperativas agrarias, que me parece que tiene mucho más sentido y de hecho al final es un modelo que está funcionando también en China, como el tema de Pinduoduo. De hecho estamos trabajando mucho con ellos en Lazada, que básicamente es trabajar para que todas estas cooperativas sean capaces de vender direct to consumer, que vendan directamente de una plataforma, se salten todos los intermediarios y ganen más dinero. Estas son un poco las causas que a mí me interesan y las cosas que yo creo que tienen más sentido, ¿no? Y me parece que uno de los temas que hay que solucionar es cómo se gasta el dinero del porcentaje que se destina a ONGs y que al final se malgasta. Vale, pues si luego puedes compartir enlaces de cosas que has comentado, lo pondremos en la descripción y tal. Vale, pues Carlos, ya estaríamos. Sí que te quería preguntar un tema que no solemos preguntar por libros, porque ya se hacen muchos podcasts, pero en tu caso sabemos que eres un devorador de libros y me veo un poco obligado a tocar el tema. Las preguntas, ¿qué estás leyendo ahora y qué libro crees que todo el mundo debería leer y por qué? Buah, tío, es que es difícil porque tengo, o sea, no sé si ves aquí, tengo libros, pero por castigo, o sea, tengo toda la estantería. Mira, esto es simplemente mi mesa de trabajo, tengo aquí libros y luego tengo la biblioteca. Estoy leyendo 1000 cosas. Tengo un problema, es que leo demasiados libros a la vez, porque lo que me pasa es que como curro bastante y me canso, hay días donde no puedo procesar leer de negocios, porque me da como, me resulta como muy cargante y me da la sensación de que no desconecto, ¿no? Ahora mismo de negocios estoy leyendo bastantes, también en el Kindle, uno sobre General Electric, que me está interesando bastante de momento, a ver qué tal, pero te mandaré las recomendaciones. Yo creo que es un libro bastante curioso. Estoy leyendo mucha novela, me he estado leyendo estos días varias novelas de Alejandro Zambra, que es un colombiano bastante bueno. Mira, aquí tienes la de General Electric, se llama Lights Out, y va un poco sobre toda la situación de General Electric y cómo la empresa se iba a pique, pero nadie daba la voz de alarma y empezaban a hacer cocina contable y temas de estos, ¿no? Me estoy leyendo también este de Rocket Billionaires, que la verdad es que es muy interesante y muy de moda ahora con todo el tema de si la carrera espacial de estos forrados nos aporta algo o no. Estoy ahora justo leyéndome más libros de estos de Jared Diamond. Justo ahora estoy empezando con The World Until Yesterday, bueno, el mundo hasta ayer. Me gusta mucho cómo escribe, tiene este mítico de gérmenes, guns, germs and steel, no sé, como gérmenes, armas y acero. Y estoy leyendo bastante de esto. Me estoy leyendo también el libro de Facebook. Y estoy leyendo cosas también de David Trueba. No sé, estoy leyendo un poco 1000 cosas a la vez, pero muy interesante todo. Vale, pues ya fuera del podcast te pediré a ver si un filtraje para poder compartir alguno que sea alguno que te guste mucho. Y nada, Carlos, ya estaríamos. O sea, te agradezco 1000 todo este tiempo que nos has dedicado. Sé que al principio me has dicho que tenías una reunión y doy gracias de que la hayas podido mover porque ha sido súper interesante. Y nada, ¿dónde te puede encontrar la gente para...? Bueno, pues donde quiera. Yo la verdad que soy bastante visible siempre. Intento responder a todos los emails, a todos los mensajes. Estoy en LinkedIn, estoy en Twitter y procuro ser bastante abierto. O sea, que yo creo que lo ideal es o Twitter o LinkedIn, que son un poco el Instagram de los feos y siempre estoy por ahí.
Vale, Los vale dos, pues tío, mira. no todos podemos ser un surfero guapo de Barcelona, tal. Sabes que uno de los temas frustrados que tenemos los madrileños es no ser gente cool de Barcelona, porque siempre parecemos un poco casposos, castizos, y entonces pues nos tenemos que dedicar a estas cosas, tío, al Twitter, a cosas así profesionales con mucha bilis. No todos os vemos así, ¿eh? Para mí también sois guaperas del centro de la capital. Pues nada, Carlos, lo dicho, 1.000 millones de gracias y nada, espero poder hablar en el futuro otra vez. Bueno, muchas gracias a ti y nada, charlamos pronto, ¿vale? Venga, que vaya bien. Gracias. Chao. Chao.